¿Alguna vez te has sentido absolutamente seguro de algo, tan convencido que nada podría sacudir tu verdad? Imagina que esa certeza ha moldeado cada paso de tu vida, cada palabra que has pronunciado. ¿Y si de repente esa base inquebrantable fuera confrontada por algo que desafiara toda tu lógica, algo que parecía imposible? La historia que vamos a explorar hoy es sobre esa colisión, sobre la fragilidad de nuestras verdades y la fuerza inesperada que reside en la humildad. Esta no es solo una historia de fe, es un clavado profundo en la mente humana, un cuestionamiento sobre lo que realmente significa creer y cómo la arrogancia puede cegarnos ante la belleza del misterio. En una ciudad donde el tiempo parece haberse congelado en la devoción, San Miguel de Allende, la fe no es solo un ritual, sino el aire mismo que se respira. Las calles empedradas parecen susurrar oraciones antiguas, y las iglesias, con sus imponentes torres, sirven como un recordatorio constante de la herencia religiosa de la comunidad. Aquí, la Virgen de Guadalupe no es solo una imagen, sino una madre, una protectora, un símbolo vivo de identidad y esperanza. Su presencia se siente en cada casa, en cada altar, y su historia se cuenta de generación en generación como un tesoro sagrado, un tesorito de la familia. Sin embargo, la calma de esta devoción secular fue perturbada. El sonido de las campanas fue, de repente, acompañado por nuevas voces, un nuevo canto. La llegada de una iglesia evangélica trajo consigo a un pastor, Juan Morales, cuya pasión era tan intensa como la fe que venía a desafiar. Él no vino a coexistir, sino a confrontar. Su presencia era como un eco disonante en la sinfonía de devoción de la ciudad, un recordatorio de que no todas las verdades son universales. Su misión era clara: liberar a la comunidad de lo que él llamaba idolatría, sin darse cuenta de que esa misma devoción era la esencia del alma de San Miguel. Juan, un exarquitecto, había cambiado proyectos ambiciosos por sermones fervorosos. Su vida era una obra de convicción, y él creía que la fe, para ser pura, necesitaba ser despojada de símbolos y tradiciones. Él veía en su misión una urgencia, la necesidad de arrancar la ceguera espiritual que en su visión impedía a la gente ver la verdad. Su rigidez y certeza inquebrantable eran su fuerza, y al mismo tiempo su mayor debilidad. Predica con pasión, pero su orgullo le impedía ver la sinceridad en el corazón de los demás, una sinceridad que él, con su lógica racional, no podía entender. La ciudad, antes unida, comenzó a sentir la fractura. La frase de Juan, «Nunca honraré a María», resonaba por las calles, una declaración que era, para muchos, un insulto directo. Lo que para él era una cuestión teológica, para la comunidad era una afrenta personal, un ataque a su madre espiritual. La tensión crecía silenciosamente, pero se podía sentir. Las miradas de desaprobación en los mercados y los debates acalorados en las plazas mostraban que las raíces de la comunidad estaban siendo agitadas y que la fe, en lugar de unir, comenzaba a dividir. Dentro de la casa de Juan, la pequeña Isabela, su hija de apenas 8 años, servía como un espejo de su alma. Ella, con la pureza de la infancia, no entendía la rigidez de su padre. Mientras jugaba con su amiga, la hija de la ferviente vecina María Elena, Isabela veía la devoción genuina. Ella veía el cariño con que su amiga encendía una veladora a la Virgen, la paz en sus ojos cuando hablaba de su fe. Estas pequeñas interacciones plantaban una semilla de duda en el corazón de Isabela, una semilla que, sin saberlo, comenzaría a florecer en su pequeña mente. Juan, sin embargo, ignoraba estas pequeñas fracturas en su fortaleza. Estaba enfocado en su misión, en probar su punto, en afirmarse como una figura de autoridad. La voz de su hija, con sus preguntas ingenuas, era un ruido que él prefería acallar, pero la inocencia de Isabela era una fuerza que él no podía controlar.
Las preguntas de ella: «Papi, ¿por qué no podemos rezarle a la Virgencita como la familia de Ana?», eran como pequeños martillos golpeando las paredes de su convicción, y cada golpe era una grieta en su orgullo. Lo que Juan no se daba cuenta era que la fe no se limita a dogmas y libros, sino que reside en los corazones de la gente. Para la comunidad de San Miguel, la Virgen de Guadalupe no era una ídola, sino la personificación del amor y la compasión divinos, una figura materna que los consolaba y protegía, nuestra morenita, la reina de México. Y la negación de Juan a esta figura era vista no solo como un desacuerdo teológico, sino como un ataque al tejido mismo de su fe, a su identidad. Él, en su búsqueda de la verdad, estaba alienándose del corazón de la comunidad que él decía querer salvar. La arrogancia de Juan le impedía ver la belleza de la devoción sincera. Él veía la fe de los demás como una tradición vacía, sin darse cuenta de que el amor y la sinceridad que emanaban de ella eran, en sí mismos, una forma poderosa de oración. Estaba tan ocupado en tratar de arreglar la fe de los demás que no se daba cuenta de la pureza y la profundidad que ya existían allí. Su creencia era como una armadura que lo protegía de la vulnerabilidad, de admitir que tal vez, solo tal vez, pudiera estar equivocado. Pero el universo tiene sus propias formas de enseñar humildad. Mueve piezas que no podemos ver y prepara el escenario para momentos que nos fuerzan a confrontar nuestras certezas más profundas. La semilla de duda plantada por Isabela, las interacciones con la vecina María Elena y la creciente tensión en la ciudad eran todos preludios para un evento que cambiaría la vida de Juan para siempre. El escenario estaba listo, la tensión era palpable, y la fe de un hombre y de toda una comunidad estaba a punto de ser probada de forma dramática. Mientras ves esta historia, te invito a que te unas a nosotros. Cada nueva parte de esta travesía puede sorprenderte, y al suscribirte nunca te perderás un momento de esta transformación. Si estás aquí y te importa lo que sigue, suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso. ¿Quién sabe qué vendrá a continuación? Pero una cosa es segura, la aventura apenas comienza. Ahora, quiero saber desde dónde nos estás viendo. ¿De qué ciudad, estado o país? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte con nosotros tu historia. Las semanas que siguieron a la llegada del pastor Juan transformaron San Miguel en un caldero de emociones encontradas. El aire que antes era de devoción tranquila, ahora estaba impregnado de una tensión sutil, pero constante. La frase «Nunca honraré a María» se había convertido en un estandarte, no solo para Juan y su nueva congregación, sino también para los que lo repudiaban. La comunidad, antes una familia unida por la fe, ahora se dividía en bandos opuestos. Las familias católicas se aferraban aún más a sus tradiciones, mientras que los nuevos conversos, inspirados por la elocuencia de Juan, se enorgullecían de su nueva luz. El pastor, en sus sermones, reforzaba su postura, interpretando la creciente oposición como una prueba de que estaba en el camino correcto, endureciendo aún más su corazón hacia la fe ajena. La pequeña Isabela, sin embargo, seguía siendo el punto de contacto entre los dos mundos. Su amistad con Ana, la hija de María Elena, la vecina fervorosa, no era solo un juego de niñas. Era un diálogo silencioso entre dos formas de fe. Ana, con su corazón puro, hablaba de la Virgen de Guadalupe con la misma reverencia con la que hablaba de su madre. Le mostraba a Isabela las pequeñas estatuillas, los oratorios domésticos y las oraciones que su familia hacía. Isabela, que solo oía a su padre hablar de idolatría, veía la belleza y la sinceridad en el rostro de su amiga. Con cada visita a la casa de Ana, una nueva fisura se formaba en la certeza que su padre había construido para ella,
y se sentía dividida entre el amor a su padre y la empatía que sentía por la devoción de su amiga. Uno de los sermones de Juan, en particular, fue un punto de inflexión. Con el púlpito como su trono, proclamó que las imágenes eran una barrera entre el creyente y Dios, y que la verdadera fe exigía la eliminación de toda forma de idolatría. Él, con un fervor que rozaba la arrogancia, desafió a su congregación a tomar una actitud. Inspirado por su propia retórica, decidió dar el ejemplo. Recordó la estatua de la Virgen de Guadalupe, un regalo de boda de su esposa que estaba en la sala de estar. Para él, el objeto era un símbolo de todo a lo que se oponía. En ese momento de delirio y fanatismo, sintió que necesitaba actuar, que era su deber, como líder, mostrar el camino. Al regresar a casa con una furia santa en los ojos, Juan encontró a Isabela y Ana jugando. La inocencia de las dos, que pintaban flores en un dibujo de la Virgen, era un contraste flagrante con la tormenta que lo consumía. No vio la belleza del momento, solo la contaminación que la amistad de su hija con Ana estaba causando. Su corazón, endurecido por el orgullo, lo impulsó a una acción drástica. Sin pensar en las consecuencias, tomó la pequeña estatua de la Virgen que estaba en la sala y con un golpe la arrojó al suelo, partiéndola en pedazos. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó como un trueno, paralizando a las dos niñas y por un instante la respiración misma del pastor. La reacción fue inmediata y devastadora. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, no comprendía lo que había sucedido. Vio el rostro de Juan, que en su fervor no se daba cuenta del dolor que había causado. Isabela, en shock, solo se quedó mirando los pedazos de la estatua, el símbolo de la fe de su amiga. La visión de la imagen rota de la Virgen era como un espejo para su propia alma, que se partía en pedazos. La inocencia de la infancia se había roto, y el acto de su padre, que él veía como una purificación, era para ella un acto de violencia y desamor. La imagen de su padre, de su héroe, se había roto, al igual que la estatua. La noticia del acto de Juan se esparció por San Miguel como un incendio. La vecina, María Elena, al oír el llanto de Ana y ver los pedazos de la estatua, se sintió devastada. Para ella, el acto de Juan no era solo un ataque a la Virgen, sino a un miembro de su familia, un símbolo de esperanza. La comunidad reaccionó con indignación y dolor. Las miradas de desaprobación se transformaron en repulsa. Las personas, que antes solo lo miraban con cautela, ahora lo veían con una mezcla de enojo y compasión. Lo que antes era una tensión sutil, ahora era un conflicto abierto. Y Juan, en su búsqueda de la pureza, se había convertido en un paria en su nueva ciudad. La familia de Juan también sintió las consecuencias. Su esposa, en silencio, intentaba sanar las heridas emocionales que él había causado, pero el dolor era demasiado profundo. La pequeña Isabela, ahora, miraba a su padre con miedo y desconfianza. Las preguntas inocentes de antes se transformaron en un silencio aterrador. No entendía cómo la fe de su padre, que se suponía era amor, se manifestaba en enojo y destrucción. La distancia entre padre e hija se hacía cada día más grande, y Juan, en su ceguera, no se daba cuenta de que, en su búsqueda por liberar a los demás, había aprisionado el corazón de su propia hija en una cárcel de dolor y confusión. El conflicto interno de Juan comenzó a tomar forma. En sus momentos de soledad, se cuestionaba si su acción había sido correcta. Recordaba la mirada de su hija, el llanto de Ana y el dolor en el rostro de María Elena. Él, que se consideraba un guerrero de la fe, se sentía un verdugo. Su certeza, antes tan sólida, ahora estaba llena de fisuras. Se preguntaba si su pasión estaba siendo guiada por Dios o por su propio orgullo. La voz de su conciencia, que había acallado por tanto tiempo, comenzaba a hacerse oír, y el peso de su acción era más pesado que cualquier gloria que pudiera haber imaginado. El padre José,
líder de la Iglesia Católica local, era una figura de contraste para Juan. Mientras el pastor actuaba con fervor y confrontación, el padre, con su serenidad y humildad, intentaba calmar los ánimos de la comunidad. No respondía al odio con odio, sino con oración y comprensión. No veía a Juan como un enemigo, sino como un hermano perdido. La actitud del padre José era un espejo de la fe que Juan atacaba, una fe que no era sobre prohibiciones y reglas, sino sobre amor y perdón. Su presencia era un recordatorio constante de que la fe, para ser verdadera, necesitaba ser manifestada en compasión y no en destrucción. La tensión en la ciudad llegó a su punto más alto. La congregación de Juan, que lo aplaudía en sus sermones, ahora se preguntaba si la pureza de su fe valía la pena el precio de convertirse en un paria. Los miembros de la Iglesia Católica, que antes solo oraban, ahora se sentían desafiados a mostrar que su fe era más que simple devoción, era un acto de amor y resistencia. El escenario estaba listo para un conflicto que iba más allá de una simple discusión teológica. Era una lucha entre la arrogancia del dogma y la humildad del corazón. Juan estaba en el centro de este huracán, y cada día que pasaba, el peso de su acción se hacía más insoportable. En medio del caos, la pequeña Isabela comenzó a mostrar los primeros síntomas de una enfermedad misteriosa. La fiebre alta y el letargo eran las señales de que algo andaba terriblemente mal. Las palabras de los médicos eran de incertidumbre y desesperanza. La enfermedad parecía no tener cura, y los días de Isabela se convirtieron en una lucha por la vida. Juan, desesperado, se aferraba a cada hilo de esperanza. Rezaba con fervor, pero sus oraciones parecían resonar en el vacío. El hombre que predicaba con tanta certeza ahora se sentía impotente, y su fe, que antes era una fortaleza, se transformaba en una casa de arena, a punto de desmoronarse en cualquier momento. El dolor de la impotencia era una tortura para Juan. Él, que antes se sentía en control de su fe y de su vida, ahora se veía de rodillas, implorando por un milagro. El orgullo que lo había cegado ahora era un peso en su alma. El conflicto con la comunidad, la tristeza de su hija, todo parecía insignificante ante la posibilidad de perder a la pequeña Isabela. Se preguntaba si su búsqueda de la pureza le había costado la alegría de su vida. La fe que él había construido sobre la roca del dogma se estaba revelando frágil ante el tsunami de la desesperación y el miedo a la pérdida. La enfermedad de Isabela, un reflejo del conflicto interno y externo de Juan, unió a la comunidad en oración. María Elena, a pesar de su dolor, no dudó en unirse en oración por la hija de su vecino. Sabía que la fe, para ser verdadera, necesitaba ser manifestada en amor y compasión. El padre José, en su iglesia, dirigía oraciones por la salud de Isabela, mostrándole a Juan que el amor de Dios trasciende la división religiosa. La comunidad, antes dividida, se unió en un coro de oraciones, mostrándole a Juan que la fe que él rechazaba era en realidad la fuerza que lo sostenía en los momentos más difíciles, y que su arrogancia lo había separado del corazón de su propia comunidad. El conflicto, que comenzó con una simple frase, se había transformado en una crisis de fe. El pastor, que quería liberar a la comunidad, ahora se veía como un prisionero de su propia arrogancia. Había destruido la imagen de la Virgen, pero el verdadero daño estaba en su propio corazón. Su cruz era el dolor de su hija, y su calvario, la impotencia de no poder hacer nada. Se había convertido en la imagen misma de lo que tanto combatía, un hombre que se creía en control, pero que en realidad era el más ciego de todos. La historia estaba lista para un momento de revelación, donde el milagro no vendría para probar un punto, sino para romper la arrogancia de un hombre y abrir su corazón al amor. Y entonces, una mañana, Isabela, con el rostro pálido
y el cuerpo frágil cayó en un sueño profundo. Los médicos dijeron que estaba en coma y que ya no había nada más que hacer. La noticia fue como un golpe en el estómago para Juan. Su fe, su certeza, su vida entera se derrumbó en un instante. Se arrodilló junto a la cama de su hija, con lágrimas en los ojos y el corazón partido. Rezó no con la arrogancia de un pastor, sino con la súplica de un padre. Imploró por un milagro, no para probar su fe, sino para salvar la vida de su hija. Su oración, antes un discurso, ahora era un grito del corazón. Mientras Juan se arrodillaba junto a la cama de Isabela, el silencio de la casa era roto solo por el sonido de sus súplicas. Rezaba no a un Dios distante, sino a uno que estuviera presente, que lo oyera y lo perdonara por su arrogancia. El hombre de certeza inquebrantable ahora se entregaba al misterio, a la incertidumbre. No le pedía a Dios que probara su teología, sino que salvara la vida de su hija. El conflicto de su alma entre el dogma y el corazón estaba llegando a su fin, y lo único que importaba ahora era el amor incondicional de un padre por su hija. La jornada de Juan, que comenzó con la búsqueda de la pureza, estaba a punto de culminar en un acto de humildad y rendición. La noche caía sobre San Miguel de Allende, pero para el pastor Juan, la oscuridad no estaba afuera, estaba en su corazón. La noticia de que Isabela había entrado en coma era el último golpe, la ruptura final de su resistencia. Se arrodilló junto a la cama de su hija, el rostro hundido en las manos, el cuerpo temblando en sollozos silenciosos. El hombre que predicaba sobre la fuerza de la fe se sentía ahora la criatura más frágil y desamparada del mundo. Había dedicado su vida a su misión, pero ahora se daba cuenta de que había construido su fortaleza sobre una base de arena, y la tormenta de la vida real la había demolido en un instante. Imploraba a Dios por un milagro, no con la arrogancia de un pastor, sino con la humildad de un padre que estaba a punto de perder lo más preciado que tenía. La súplica de Juan era un grito de socorro, una rendición completa. En medio de su aflicción, un sonido suave y melodioso llenó la habitación. No viniendo de un radio o de una ventana, sino de un lugar dentro de su propia alma. La melodía era como un bálsamo, calmando su corazón en agonía. Levantó la cabeza y para su asombro vio a Isabela, aún acostada y con los ojos cerrados, con una expresión de paz en el rostro. Una luz suave, que parecía venir de dentro de ella, iluminaba la habitación. Y Juan sintió que algo extraordinario estaba sucediendo. No sabía qué era, pero su alma, que antes estaba en guerra, ahora estaba en silencio. Entonces, Isabela, en su estado de inconsciencia, comenzó a hablar. Su voz era clara pero suave, como el sonido de una campana lejana. Describía una visión, un lugar de jardines floridos y un cielo de un azul que Juan jamás había visto. Hablaba de una mujer, vestida con un manto azul con estrellas, con una sonrisa de infinita bondad. «Me cargó, papi», dijo Isabela con una serenidad que contrastaba con su condición. «Me dijo que me quiere y que nos quiere a todos». Juan, con el corazón en un puño, sabía que su hija estaba teniendo una visión. Sabía, con una certeza que superaba todas sus certezas anteriores, que su hija estaba ante la mismísima Virgen de Guadalupe. La visión de Isabela era tan vívida que parecía real. Describía la belleza de la Virgen, la delicadeza de sus manos y el amor que irradiaba de sus ojos. Decía que la Virgen le había entregado una rosa y le había dicho que se la diera a su padre. Juan, que había pasado toda su vida rechazando la figura de la Virgen de Guadalupe, estaba ahora ante una revelación que lo obligaba a confrontar todo lo que creía. Lo que él consideraba una mera figura folclórica se manifestaba en su momento de mayor desesperación, en su propia casa, para su propia hija. No podía negar la realidad de lo que estaba presenciando, y su orgullo, antes una muralla inexpugnable, comenzaba a desmoronarse.
El clímax de la historia llegó a su punto más alto cuando, de repente, Isabela abrió los ojos. Sus ojos, que antes estaban opacos y sin vida, ahora brillaban con una luz que Juan jamás había visto. Le sonrió a su padre, con una sonrisa de pura alegría, y le dijo: «Me curó, papi. Me dio la rosa para ti». Las palabras de Isabela eran la prueba que Juan necesitaba, pero no la que él quería. Se sintió humillado, avergonzado y al mismo tiempo increíblemente agradecido. El milagro no vino para probar un dogma, sino para romper el corazón de un hombre y curar su orgullo. La noticia del milagro se esparció por San Miguel como una onda de choque. Lo que antes era un conflicto de opiniones, ahora era un hecho innegable. El pastor que había roto la imagen de la Virgen tuvo a su hija curada por la Virgen. La ironía era cruel, pero el mensaje era claro. La fe que él rechazaba era la misma que había salvado la vida de su hija. La comunidad, que antes lo repudiaba, ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad, piedad y esperanza. El milagro no sirvió para probar la superioridad de una fe sobre la otra, sino para mostrar que el amor de Dios trasciende todas las divisiones y dogmas y se manifiesta de formas que la mente humana no puede comprender. Juan, en su corazón, se sintió un pecador. Se sintió humillado, pero la humildad, que antes era una debilidad para él, se reveló como su mayor fuerza. Había luchado contra lo que él consideraba la idolatría de su comunidad, pero la única idolatría que existía era la suya propia, la de su orgullo y de su certeza. Había roto una imagen, pero el verdadero milagro fue la ruptura de su propio corazón. Su jornada, que comenzó con la búsqueda de la pureza, estaba a punto de culminar en un acto de redención y de aceptación. La escena en la habitación de su hija se convirtió en un momento de silencio y de reverencia. El hombre que antes predicaba con arrogancia, ahora se arrodillaba en adoración. Su fe, antes basada en reglas y prohibiciones, ahora estaba basada en el amor, la compasión y el misterio. Lo que él consideraba la verdad se reveló ser solo una parte de la historia. La revelación de que la Virgen, la figura que él tanto rechazaba, era la fuente de la curación de su hija, lo forzó a reevaluar todo. Se sintió un tonto, pero era en su necedad que él encontraba la verdadera sabiduría. El pastor, que había dicho «nunca honraré a María», ahora estaba ante una elección. Podía ignorar el milagro, inventar una excusa, o podía aceptar la verdad, por más humillante que fuera. Su elección, él lo sabía, no era solo sobre él, sino sobre su hija, sobre su comunidad, sobre su fe. Su jornada estaba a punto de entrar en su fase final y su decisión tendría un impacto que resonaría por todo San Miguel. El clímax de la historia fue una revelación. No solo la curación de una niña, sino la ruptura del orgullo de un hombre. Juan, que creía estar en control, se vio de rodillas, rendido a la fuerza del misterio y la gracia. El milagro no fue solo físico, sino espiritual. Su visión del mundo, su teología, su vida entera fueron destruidas y reconstruidas en un instante. El hombre de certeza inquebrantable ahora se convertía en un hombre de fe, y su jornada, que comenzó con la búsqueda de la pureza, estaba a punto de culminar en un acto de humildad y amor que lo transformaría para siempre. En el silencio que siguió a la curación de Isabela, el mundo de Juan se detuvo. La teología rígida que él defendió con tanta pasión, ahora parecía un castillo de naipes que había sido soplado por una brisa. El que había hecho de su fe una cuestión de confrontación y de dogma, estaba ahora confrontado con un milagro, un acto de amor y gracia que desafiaba toda su lógica. Miró a su hija, que estaba viva, sana y sonriendo. Lo que hizo fue arrodillarse, no como un pastor, sino como un hombre que acababa de ser rescatado. Las lágrimas que brotaron no eran de dolor, sino de alivio,
arrepentimiento y gratitud. Su jornada, que comenzó con la búsqueda de la pureza, se estaba transformando en una búsqueda de humildad y redención. La primera cosa que Juan hizo después de la curación de Isabela fue buscar a María Elena. Se sintió avergonzado por su arrogancia y con el corazón en un hilo se disculpó por haber roto la estatua de la Virgen. Le confesó que su hija había sido curada por la misma Virgen que él había rechazado. María Elena, con su bondad y corazón puro, no lo reprendió. En su lugar, lo abrazó y le dijo que a la Virgen no le importaban las estatuas rotas, sino los corazones rotos. Dijo que el milagro no era solo para la curación de Isabela, sino para la curación de su alma y para la curación de la comunidad. La humildad de María Elena, el amor que ella le demostró, fue un espejo de la fe que él había rechazado. Juan también buscó al padre José, el líder de la iglesia católica local, que había sido visto por él como un rival, se reveló como un hombre sabio y compasivo. Juan se sentó en su oficina y con el corazón abierto le confesó su arrogancia y su dolor. Le contó la historia del milagro y el padre José lo escuchó con paciencia y amor. Le dijo a Juan que la fe no era una batalla, sino una danza, y que la Virgen era la coreógrafa que con su amor unía los corazones de todos sus hijos. Dijo que el milagro no era para probar que la fe católica era mejor, sino para mostrarle a Juan que el amor de Dios se manifiesta en todas las formas de devoción sincera. La transformación de Juan no fue solo interna, se manifestó en sus acciones. Le pidió a su congregación que se reuniera en la plaza central de San Miguel. La ciudad, que antes estaba dividida, se unió por la curiosidad. Subió al escenario y con la voz entrecortada por la emoción, confesó a todos que se había equivocado. Se disculpó por su arrogancia y por haber herido la fe de su comunidad. Contó la historia del milagro de su hija y en un acto de humildad sin precedentes declaró: «Yo, que dije, nunca honraré a María, ahora me arrodillo en agradecimiento a ella, porque fue su amor lo que curó a mi hija y salvó mi alma». La declaración de Juan fue como un shock eléctrico para la comunidad. El hombre que había sido la fuente de la división, ahora era la fuente de la unión. Las lágrimas en los ojos de muchos no eran de enojo, sino de emoción y de esperanza. Vieron que el milagro no era solo la curación de una niña, sino la transformación de un hombre. La comunidad, que antes estaba dividida por una simple frase, ahora estaba unida por el testimonio de un hombre que había encontrado la humildad en el lugar más inesperado. La reconciliación comenzó ese día y el perdón, que antes parecía imposible, ahora parecía un regalo divino. El mensaje de Juan, a partir de ese día, cambió. Ya no predicaba sobre la división, sino sobre la unión. Ya no hablaba sobre la superioridad de su fe, sino sobre la belleza de la fe de todos. Hablaba sobre la importancia de la humildad, de la compasión y de la aceptación. Usaba su propio ejemplo como prueba de que la fe, para ser verdadera, necesitaba ser vivida con el corazón abierto y no con el orgullo. Se había convertido en la voz de la reconciliación, y su iglesia, que antes era vista como una amenaza, ahora era vista como una aliada en la construcción de una comunidad más unida y amorosa. La resolución de la historia no fue una victoria de una fe sobre la otra, sino una victoria de la humildad sobre la arrogancia. Juan, que antes se definía por su certeza, ahora se definía por su fe en el misterio. Aprendió que la fe no es sobre probar que tienes razón, sino sobre estar abierto a la posibilidad de que el amor de Dios se manifiesta de formas que no podemos comprender. Se convirtió en un líder, no por su elocuencia, sino por su vulnerabilidad. Había encontrado la verdadera fe, no en la rigidez de su dogma, sino en la sencillez del amor y de la compasión. La ciudad de San Miguel de Allende,
que antes estaba dividida, ahora estaba en un proceso de sanación. El milagro de Isabela no fue un evento aislado, sino el catalizador de una transformación en toda la comunidad. Las personas que antes se miraban con desconfianza, ahora se miraban con esperanza. Lo que antes era una tensión, ahora era un diálogo. El mensaje de Juan, que se convirtió en el mensaje de San Miguel, era que el amor de Dios es más grande que cualquier dogma y que la verdadera fe, para ser vivida, necesita ser vivida con el corazón abierto y con la humildad de un padre que fue salvado por la misma Virgen que él había rechazado. La historia concluye con la imagen de Juan, ya no en el púlpito, sino en la plaza central, conversando con el padre José y María Elena. Los tres, que representaban los lados opuestos de un conflicto, ahora se unían en una nueva jornada, una jornada de unión y de amor. Juan, con su hija en los brazos, miraba al cielo, y en un acto de reverencia y gratitud, susurraba: «Te honro, Virgencita». Su transformación era completa, y su jornada, que comenzó con la búsqueda de la pureza, se había convertido en una búsqueda de redención, y la había encontrado en el lugar más inesperado, en el corazón de su propia comunidad. La jornada de Juan nos invita a reflexionar. ¿Qué es la verdadera fe para ti? ¿Qué nos impide aceptar el misterio y el amor? ¿Y qué nos lleva a juzgar la fe de los demás? La historia de Juan y la curación de Isabela nos enseñan que la humildad es el verdadero camino hacia la fe y que el amor de Dios trasciende todas las divisiones. Que podamos, al igual que Juan, abrir nuestros corazones al milagro del perdón y la redención y encontrar la paz en la aceptación del misterio. La historia está completa, pero la reflexión continúa. ¿Qué parte de la historia te pareció más conmovedora o te hizo pensar más?